Capítulo 3. El Israel bíblico. Volvamos ahora a la historia de Israel como pueblo. En páginas anteriores vimos someramente la historia de Israel desde su fundador Abraham hasta la muerte de Moisés, a las puertas ya de la tierra prometida. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre estos dos personajes y estos dos episodios históricos tan fundamentales en la historia de Israel? No lo sabemos con absoluta fijeza, ya que no se conoce la fecha precisa en que Abraham dejó la tierra de los caldeos y se dirigió a Canaán según el mandato de Yahvé. Sin embargo, los exégetas de la Biblia no le dan más de 800 años a este periodo. Y por otra parte, tampoco se sabe con demasiada certeza qué año fue la salida de Moisés con todo su pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero como término medio se puede afirmar que entre uno y otro personaje transcurrieron alrededor de 650 años. Echemos un rápido vistazo a lo que fue la historia de Israel desde la llegada y el establecimiento definitivo de los judíos en Palestina, alrededor de 1300 años de Cristo, hasta la aparición de Jesucristo y la destrucción de Jerusalén por el emperador romano Tito Acaicida, unos 35 años después de la crucifixión del fundador del cristianismo. 6 periodos. La historia de Israel desde la llegada a la tierra prometida hasta la aparición de Cristo podría dividirse en 6 grandes periodos. Primero, los personajes centrales del primer periodo son José, el discípulo de Moisés, y Samuel, el que fue el último de los jueces. En este periodo, que fue de incesantes batallas para lograr la conquista final de Canaán, se hizo una división de territorio entre las 12 tribus. En vista de los constantes ataques de los cananeos y de los filisteos, el pueblo hebreo empezó a ver la conveniencia de tener una mayor unidad y por ello empezaron a oírse las primeras voces pidiendo un rey. El segundo periodo, que duró 120 años, está claramente caracterizado por el reino de 3 grandes reyes que hicieron de Israel una nación unificada y fuerte. El primero, el rey Saúl, ungido por el último de los profetas de Samuel. Tras de Saúl vino otro eje fundamental en la historia del pueblo hebreo, el rey David. Tras de David reinó su hijo Salomé, famoso por su sabiduría. Cada uno de estos reyes reinó 40 años y en general podría decirse que estos 120 años fueron la época de oro de la historia de Israel. Ellos fueron los que en realidad convirtieron a Jerusalén en la capital, sobre todo Salomón, que construyó el primer gran templo tal como lo había mandado Yahvé, edificando además un suntuoso palacio para sí mismo y otros grandes edificios que convirtieron a Jerusalén en una de las grandes ciudades de la antigüedad. Tercero, el tercer periodo lo constituye la división o la escisión del reino de Israel. A la muerte del rey Salomón, ocurrida en el 1932 a.C., comienzan a suceder cosas no beneficiosas para la nación israelita. La hostilidad de los pueblos que habían sido desalojados de sus tierras, de sus territorios, no habían decrecido y por otra parte habían aumentado las rencillas entre las diferentes tribus. Como resultado de esto se establecieron 2 reinos separados. Al norte, el reino de Israel, regido por el rey Jeroboam, que comprendía 10 de las 12 tribus. Al sur del reino de Judá, regido por Rehoboam, que a pesar de que solo comprendían 2 tribus y era más pequeña en extensión, sin embargo era el que habría de conservar el verdadero espíritu de Moisés y la estirpe o descendencia del rey David. El reino de Israel, tras muchas dificultades durante 2000 años, hasta la caída de Sumaria, su capital, en poder de los asirios en el año 722 a.C., el reino de Judá, por haber estado regido por reyes mejores y más fieles a los deseos de Yahvé, logró resistir mejores los ataques de sus enemigos, pero finalmente alrededor del año 600 a.C. tuvo que rendirse ante el empuje de Babilonia, que se llevó prisioneros a sus ciudadanos más prominentes. 15 años más tarde, una nueva embestida de los babilonios destruyó a Jerusalén y los hebreos fueron llevados en masa como prisioneros hacia Babilonia. Cuarto,
El cuarto periodo lo constituyeron los 70 años, poco más, que estuvieron los hebreos exiliados en Babilonia hasta que el rey persa sirio les permitió volver a su tierra en el 536 a.C. Durante este periodo desarrollaron dos grandes profetas, Ezequiel y Daniel. A su regreso tuvieron los judíos la ardua tarea de reconstruir el templo y la ciudad y de volver a organizar las instituciones del pueblo, la mayoría de las cuales habían prácticamente desaparecido durante el exilio. En esta tarea cívico-religiosa descuellan los nombres del descendiente de David, Zorobabel, de Esdras y del gran Nehemías, que logró reconstruir todas las murallas de la ciudad santa. Durante el quinto periodo, Israel estuvo dominado por diversas naciones, primeramente por los persas, hasta que estos fueron derrotados por Alejandro el Grande en la batalla de Arbela en el año del 331 a.C., lo cual puso a los israelitas bajo el dominio de los griegos. Muerto Alejandro en el 323 a.C., Israel pasó a depender de Egipto, aunque la dominación de este fue en términos mucho más aceptables que las anteriores. Más tarde, Antioquio el Grande derrotó a los Ptolomeos de Egipcio y entonces comenzó el dominio de los Seleucitas sobre Judea en el año del 198 a.C. La capital de los nuevos dominadores estaban en Antioquia, Siriza, y su dominio sobre Israel duró hasta el 142 a.C., cuando gracias a los esfuerzos de Matías con sus tres hijos Judas, Jonathan y Simón, más comúnmente llamados los Macabeos, Israel logró su total independencia. Esta independencia, que marcó el inicio del sexto periodo, duró solo alrededor del 80, pues pronto aparecieron en escena los romanos. En el año 63 a.C., Pompeyo tomó a Jerusalén y extendió el dominio de Roma sobre todo Judea. Este dominio duró más de un siglo. Puede decirse que fue fatal para Israel como nación, ya que en el año 70 de nuestra era, las legiones romanas comandadas por Tito, tras un terrible cerco, arrasaron la ciudad de Jerusalén matando a miles de habitantes y llevando prisioneros al resto de ellos. Comienza entonces la diáspora o dispersión de los judíos por todo el mundo. Para entonces ya había hecho su aparición en escena Jesucristo, y esta misma diáspora de sus conciudadanos ayudó grandemente en los comienzos para la difusión de las ideas cristianas, ya que por ser Cristo judío, muchos de sus países se sintieron fuertemente atraídos por su presencia y por las de sus 12 apóstoles, que también eran sin excepción judíos. Como podemos ver, este largo periodo, desde el establecimiento de las 12 tribus de Israel en la tierra prometida hasta la destrucción de Jerusalén por Tito en un periodo aproximadamente de 1300 años, dista mucho de ser pacífico. Parecía que, llegada a la tierra que Yahvé les había prometido, todas las innumerables tribulaciones del desierto y de Egipto quedaron atrás, pero no fue así, todo lo contrario. Si expulsamos algunos breves periodos, Israel en su propio país, que según las promesas manaba leche y miel, en donde sería largamente bendecido, tuvo una historia por demás agitada. Por si no fuera suficiente los ataques constantes que muy lógicamente recibía de los pueblos que lo rodeaban por haber sido lanzados de sus tierras, sus propios reyes se encargaron de mantener al pueblo en una constante zozobra debido a los abusos de poder y a las constantes rencillas entre las diversas facciones del pueblo, no raramente debido a diferencia en la interpretación de la ley entre las diversas tribus. Basta leer la lista de los reyes, sobre todo de la casa de Israel, para ver que buena parte de ellos fueron asesinados por el que le sucedió en el trono, que a su vez era asesinado por el siguiente rey. En el juicio sintético que la misma Biblia da a todos los reyes que gobernaron al pueblo hebreo, la mayoría de ellos merecieron el calificado de malo, no solo porque se apartaba de los mandamientos tal como se los había dado Moisés, sino porque eran malos gobernantes, ambiciosos y déspotas. Aunque por otro lado hay que reconocer que el mantenerse fieles a los preceptos de Yahvé en muchas ocasiones era causa de guerras con los países vecinos. Los reyes que en la Biblia están catalogados como buenos
no eran principalmente un modo de transigencia o de tolerancia con las creencias de otros y muchas veces de no haber estado tan imbuidos de los preceptos de Moisés, hubiesen trazado con sus vecinos y hubiesen tolerado creencias y costumbres que en definitiva no va contra una manera racional de actuar y de vivir. Pero en este punto Yahvé no colaboraba para que su pueblo viviese en paz. Sus amenazas, y no solo sus amenazas, sino sus triviales castigos, saltan constantemente a lo largo de las páginas de la Biblia en este largo periodo de 1300 años. Profeta tras profeta amenazaba con muertes y con plagas a un pueblo ya de por sí bastante agitado por las circunstancias históricas en la que le tocó vivir y por las circunstancias históricas en que el mismo Yahvé lo había metido. Otro pueblo que no estuviese tan atado por leyes tan estrictas y amenazas tan grandes como lo estaba el pueblo de Israel, probablemente hubiese en muchas ocasiones salvado las graves dificultades con las que se encontró. Pero Yahvé era intolerante, Yahvé era celoso, Yahvé era vengador y sus profetas se encargaban de recordárselo constantemente al pueblo. Israel postbíblico. Esta etapa en la larga historia de Israel abarca cerca de 2000 años. Desde el año 70, cuando Tito arrastró la ciudad de Jerusalén, hasta nuestros días, creado ya el Estado Independiente de Israel. Una etapa que se pudo subdividir en dos etapas muy desiguales, una con una duración de 1877 años y la otra con una duración de 31 años. De nuevo vemos la historia de Israel enmarcada en grandes persuasiones y tribulaciones. En el año 86 de nuestra era se habían sublevado los judíos de Alejandría y Tiberio. Alejandro hizo matar en castigo a varios millares. El 66 Vespasiano, al frente de 60.000 hombres, reconquista Galilea. El 70 comienza Tito el cerco de Jerusalén al frente de 4 legiones romanas. El cerco fue inmisericordia y cuando por fin logró tomar por asalto la ciudad, sus legionarios se lanzaron como tribu sobre la población hambrienta e indefensa, a la que pasaron cuchillo en gran parte, llevándose el resto como prisioneros a Roma. La piqueta demolió todas las fortalezas y buena parte de la ciudad, y el fuego se encargó del resto. Cuando se retiró Tito, apenas se quedaban de la ciudad santa escombros humeantes y ruinas. La fortaleza de Masada, a 50 kilómetros de Jerusalén, todavía tuvo una resistencia heroica más de 2 años, pero cuando por fin los romanos lograron asaltarla, degollaron a todos sus defensores y pudieron dormir tranquilos pensando en que ya habían pacificado a Palestina. En otro marco que encierra esta última y larga etapa de la historia, Israel son las 5 feroces guerras que ha tenido que sostener en muy poco tiempo contra sus vecinos, los países árabes, que resisten sin disimulo. Es el nuevo establecimiento del nuevo Estado de Israel en tierra palestina. Por lo que podemos ver, la historia de Israel sigue con la misma tónica de violencia y sufrimiento con la que comenzó con los tiempos de Moisés, cuando tuvo que expulsar de sus tierras a cananeos, moabitas, filisteos y a todos los pueblos, ya que la habitaban cuando los judíos llegaron de vuelta a Egipto. Arrasado Jerusalén por Tito, comenzó de nuevo la diáspora o dispersión de los judíos por todo el mundo entero. Como el propósito de este libro no es hacer una historia detallada de Israel, sino más bien presentar en síntesis para que el lector tenga elementos de juicio para entrar al tema fundamental que constituye la finalidad de este libro, me limitaré únicamente a señalar los principales acontecimientos que tuvieron más influencia sobre la historia de Israel en estos 2000 años. Uno de los acontecimientos que habría de tener más trascendencia, tanto para el futuro del cristianismo como el del judaísmo, fue la definitiva excisión entre cristianos y judíos. Ocurrió hacia mediados del siglo II. Hutch Schochenfield, el notable historiador judío, llamaba a esta excisión trágica, y creo que tiene razón para hacerlo, pues probablemente tanto la historia del pueblo judío como la historia del pueblo occidental hubiesen variado bastante de no haber producido hasta excisión. Hasta entonces muchos judíos de la diáspora habían abrazado la nueva doctrina predicada por Jesús de Nazaret y por sus 12 apóstoles, y ellos eran los que más habían cooperado para su difusión en todo el mundo mediterráneo.
En el terreno político las cosas iban de mal en peor para los judíos. La providencia de Judea es convertida por los romanos en provincia de Siria, Palestina, Jerusalén, colonia romana. Se declara zona prohibida para los judíos. También había a mediados del siglo II el emperador Adriano en 117-138 da un edicto en virtud de la cual todo judío que estudie o enseñe la Torá, circuncide a sus hijos o guarde el sábado como condenado a muerte. O guarde el sábado será condenado a muerte. 3 siglos más tarde aparece otro iluminado, otro contactado, dotado con unas enormes cualidades, organización que, apoyándose también en la doctrina de Moisés, elabora todo un código de creencias, costumbres y ritos que se extenderían como pólvora por todo el norte de África y hasta más allá del norte de la India. Mahoma se independiza también muy pronto de sus raíces cristianas judías y a los pocos años sus adeptos ya no se vuelven a Jerusalén para hacer sus plegarias tal como hacían al principio, sino hacia la Meca, capital de la nueva religión. Andando el tiempo, los seguidores de esta nueva religión también se convertirían en los grandes enemigos del pueblo judío, a pesar de que racialmente tienen muchas raíces comunes y a pesar de que religiosamente tienen bastantes puntos de contacto, aún en detalles tan intrascendentes como es el rechazo que en ambas religiones se tiene para la zozobra. Diáspora. Durante la Edad Media nos encontramos ya con judíos con sus sinagogas en todas las principales ciudades de la Europa occidental, sobre todo en aquellas en que se había sentido más el influjo de Roma. En España los judíos llegaron a tener una gran fuerza y lo mismo lo vemos conviviendo con las comunidades cristianas que con las comunidades musulmanas. Durante 8 siglos dominaron gran parte de la península ibérica. Por la primera epopeya aparecida en lengua castellana, el Mío Cid, ya podemos ver cuán grande era la prosperidad de los judíos españoles, a los que vemos ya monopolizando casi todo el incipiente negocio de la banca y haciendo préstamos a los mismos reyes. Pero no solo destacaban como financieros, sino en todas las ciencias y artes. En los registros de la corona de Aragón ya se mencionan 77 médicos judíos hacia el año 1350. Pero al mismo tiempo que descollaban en todos los menesteres civiles durante toda la Edad Media, los hebreos no dejaron de cultivar la Torá, la ley, escribiendo comentarios y más comentarios sobre ella. Y allá por el año 1000 ya eran los florecientes judíos españoles los que llevaban la voz cantante en cuanto a la interpretación de la ley. De entre ellos, el exponente mayor fue Maimónides, el Córdoba de España, que en la Mishnah hizo una recopilación de todo lo que los comentarios anteriores habían escrito e impuso una nueva dirección para todos los estudios acerca de la ley judía. Maimónides encontró una fuerte resistencia en gran parte de los rabinos que dirigían escuelas y sinagogas en las principales ciudades de Europa. Sin embargo, fue su seguidor José Caro, cerca de 1450, que con su obra Shulchan Aruch, la mesa dispuesta, logró que muchas de las ideas de Maimónides fueran aceptadas. En 1942 era ya tal la influencia de los judíos en España que la reina Isabel, movida en parte por ideas religiosas fanáticas y en parte por consideraciones políticas y económicas, decretó la expulsión de los judíos de todos los dominios, una nueva diáspora, en este caso de Occidente a Oriente, que difundió la avanzada cultura que habían desarrollado los sefardíes o judíos españoles por muchas ciudades del centro, del norte de Europa, del Medio Oriente. Una de las ciudades que más se benefició de esta expulsión fue Ámsterdam, a la que llamaban Jerusalén holandesa, ya que los sefardíes llegados a ella eran gente muy culta y preparada y de inmediato lo hicieron sentir en muchas actividades comerciales y culturales que desarrollaron
A lo largo de la Edad Media vemos a los judíos multiplicarse y progresar en todos los campos, sobre todo en el de las finanzas y en la política, allí donde los prejuicios contra ellos no eran demasiado grandes. Los pocos judíos que habían en Inglaterra contribuyeron para el rescate de Ricardo Corazón de León de manos de los musulmanes con una cantidad de dinero que era 3 veces superior a todo lo recolectado por la ciudad de Londres. Esto nos da idea de su poder económico y esto nos explica también por qué en muchos casos se levantaban contra ellos las terribles persecuciones de las que hablaré un poco más adelante. En el siglo X vemos a Yastai ibn Sharpruk, médico judío y gran erudito, dirigió la corte de Abderramán y Acán II, califas de Córdoba. En el siglo XII, el rabí Loeb de Praga es consejero habitual de los emperadores alemanes y para esas fechas ya encontramos judíos extraordinarios en casi en todas las cortes de Europa, como consejeros políticos, económicos, en algunas los monarcas como Carlomagno o los señores feudales de los pequeños estados los invitaban abiertamente a que viniesen a sus dominios, reconociendo en ellos muchos valores, culturas y morales. Sin embargo, donde más habría de florecer el empuje y la capacidad de este pueblo fuera de serie sería en la capital del mundo occidental, en Roma. Y dentro de Roma, en la cúspide de todas sus instituciones, el solio pontífico. En el siglo XI hubo, que se sepa, dos papas judíos y uno de ellos, Gregorio VII, el Satanás Santo, como algunos le llamaban por su mezcla de fealdad y rectitud, fue uno de los tres papas más grandes que ha tenido la Iglesia, a la que dirigió con mano maestra desde 1073 hasta 1083, en tiempos sumamente difíciles. Era bisnieto de Baruch, un banquero judío que se había casado con una aristócrata dama romana y que por supuesto se había convertido, qué remedio, al catolicismo a los 70 años de edad. Antes de Gregorio VII, el propio hijo de Baruch había sido papa con el nombre de Gregorio VI en 1045 a 1046 y había hecho también una gran labor reformadora en la bastante corrupta corte vaticana de aquellos tiempos y todavía como una prueba más de la potencia de los genes del hebreo Baruch, bisnieto o tataranieto mezclado en el cisma de Occidente con el nombre de Anacleto II en 1130 a 1138, que pasó a la historia como antipapa. Judíos eran dos de los que más ayudaron finalmente a Cristóbal Colón y paradójicamente ocupaban puestos importantes en la corte de la reina Isabel de Castilla. El canciller Luis de Santangel y el tesorero real Gabriel Sánchez. Y a la hora de la expulsión de los judíos, otros judíos, Isaac Abarbanel era el tesorero real de la corona. Si de la corte de los reyes católicos nos vamos a la fe de Federico I de Prusia, nos encontramos con que una mujer judía en aquellos tiempos, Esther Liedtmann, es la consejera real de finanzas. Pero como vimos al comienzo de este libro, no todo era progreso y honores para los hijos de Israel. Desgraciadamente, las tribulaciones por las que este pueblo ha tenido que pasar abundan mucho más que los triunfos. Vimos anteriormente de una manera sucita un listado de las principales persecuciones de que han sido víctimas los judíos en los 1900 años últimos de la historia, sin contar los miles y miles de atropellos que se han cometido contra individuos particulares en todas las épocas y en todas las latitudes. El ánimo se deprime al ver que extremos de barbarie y de ciega injusticia puede llegar este extraño animal que se llama hombre. Ante tanta ferocidad, con aires de sacralidad, uno se convence de lo débil que es la mente humana para dejarse obcecar por los sentimientos y los instintos más primarios. Por otro lado, uno sospecha que debajo de este odio tan específico y tan general al judío
Tiene que haber algo muy profundo que sea capaz de explicar un hecho tan antinatural y por otro lado tan consistentemente repetido. A la triste y vergonzosa lista anteriormente expuesta, que en cierta manera ya se va haciendo oficial a fuerza de verla repetida en manuales de historia, habría que agradecer algunas aconteciones para redondear su sequedad. La expulsión en 1492 de los judíos de España no fue la primera, pues ya en el año 638 había habido otra expulsión cuando gobernaban los reyes godos. En Inglaterra, el 2 de mayo de 1287, el rey mandó encarcelar toda la población judía de la nación y los mantuvo en la cárcel 3 años, hasta que por fin fueron expulsados en 1290 y no pudieron volver a entrar hasta el siglo XVIII. En Francia, en el año 1242 en París, hubo una gran quemazón pública de ejemplares del Talmud, concentrada concretamente, según nos cuenta la historia, se quemaron 24 carros cargados con cientos de preciosos manuscritos, entre comillas. Acto de fanatismo y de barbarie, pero suave si lo comparamos con los otros muchos lugares en donde los que quemaban eran a los dueños de los ejemplares. Y a Francia le cabe el honor de haber sido la primera nación que concedió ciudadanía a los judíos en el 1971. Seguir la historia de los judíos durante la Edad Media en las incipientes naciones europeas es encontrarse a cada paso con abusos, atropellos y monstruosidades cometidas muchas veces por la gloria de Dios y en defensa de los principios cristianos, entre comillas. Uno se pregunta, ¿cuáles pueden ser los principios que dan derecho a tales injusticias? Pero al mismo tiempo, uno se responde que la religión, cuando se convierte en fanatismo, transforma al hombre en un peligrosísimo animal irracional. Los cruzados, en el siglo XI al XIII, fanatizados con la idea de conquistar Tierra Santa, degollaron judíos indefensos por miles, pensando que con ello hacían mérito delante de Dios. En muchas naciones europeas durante la Edad Media los judíos estaban obligados, al igual que en tiempos de Hitler, a llevar algún distintivo. En Francia y Alemania durante mucho tiempo fue un círculo amarillo en el blusón en el lugar del corazón. En Italia tenían que llevar un sombrero especial y en Inglaterra llevaban un distintivo color azafrán en su vestido. Era una irónica y triste manera de cumplirse la promesa de Yahvé: yo os distinguiré de las demás naciones. Cuando en el siglo XIV estalló en Alemania la peste negra, diezmando a la población, la gente en su desesperación dio en decir que los judíos eran los causantes de la enfermedad porque habían envenenado los pozos y provocó una horrible matanza de miles de judíos en las ciudades de Colonia, Worms, Maguncia, Estamburgo y Frankfurt. Todavía en el siglo XVIII los judíos que se querían casar en Berlín y unas cuantas ciudades alemanas tenían que pagar altísimos impuestos, y menos mal que se podían casar, porque en la Edad Media algunos señores feudales, para de alguna manera evitar que se multiplicaran a sus dominios o para forzarlos a la emigración, únicamente permitían casarse al mayor de los hermanos, condenando a todos los demás a la soltería o a vivir ocultando sus uniones secretas durante toda la vida. Y si de las naciones del centro de Europa nos vamos a las del este, las cosas estaban mucho peor para los judíos, los hijos de Israel. En Ucrania, para los cosacos era casi un timbre de gloria masacrar judíos en el siglo XVII. Y en el mismo siglo, en Polonia, los judíos tenían que construir sus sinagogas en forma de baluartes para no ser sorprendidos. En plena oración por los mismos casacos, en Rusia el antisemitismo estallaba casi regularmente cada cierto tiempo. En el sur de Rusia, solo entre 1881 y el 82 hubo 150 pogroms, que era como se le llamaban a las matanzas sagradas de los judíos. Estas matanzas no tenían nada de extraño si se sabe cómo pensaba la corte de Moscú y de Petrogrado. El zar Nicolás I hacía separar a los niños judíos de 10, 11 años de sus padres, organizándolos en batallones en los que eran sometidos a un intenso tratamiento
ruso cristiano. Estos batallones de ordinario residían en regiones muy apartadas de los hogares de los muchachos y con frecuencia estaban sin ver a los padres 25 años, en virtud de una ley tiránica promulgada en 1827, cuando los muchachos volvían a su casa tras un lavado de cerebro intensísimo y cruel. A duras penas podían reconocer a sus progenitores, si es que los hallaban vivos. A lo que parece, Stalin y los dirigentes actuales de Rusia ya tenían las tácticas antisemitistas muy bien preparadas por los zares. ¿Cómo poder ver estas breves pinceladas? La historia de los judíos en la diáspora europea no ha sido precisamente halagüeña. Y así poco más o menos siguieron las cosas hasta el siglo XIX y principios del XX. Para entonces había ya grandes cantidades de judíos en el este de Europa, Polonia y Rusia, en donde vivían encerrados en sus guetos y o eran violentamente perseguidos o por lo menos no eran bien vistos por el pueblo, que con gran frecuencia los hacían víctimas de discriminaciones y atropellos. La espantosa monstruosidad de Hitler y de los nazis, con sus horrendas matanzas de judíos en las cámaras de gas, fue la culminación de 2000 años de abusos y discriminaciones. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX había sucedido dos cosas que iban a tener gran influencia en la historia del pueblo judío. Una fue la apertura de Norteamérica y la migración judía de todas las naciones europeas, pero sobre todo de las naciones del este de Europa. Comenzaron a llegar a Nueva York grandes cantidades de judíos que encontraron en la joven nación un instituto de la tierra que manaba leche y miel, que les había sido prometida por Yahvé. En esta nueva tierra de promisión, sin las persecuciones y discriminaciones de las que habían sido víctimas en otros países, los hijos de Israel se multiplicaron y prosperaron rápidamente, de modo que en menos de medio siglo sumaban el Estado de Israel. El otro acontecimiento lo constituye la publicación en 1896 del libro El Estado Judío de Teodoro Herzl. No solo las ideas del libro, sino los ardientes discursos y las conversaciones con los principales líderes de Europa de este evidente bohemio que era Teodoro Herzl lograron despertar en miles de judíos la idea de la posibilidad de un Estado israelita, esperanza que muchos judíos habían llevado en el fondo de sus corazones durante siglos. Este fue el comienzo del sionismo que culminaría medio siglo más tarde con la creación del Estado de Israel. He aquí a grandes rasgos las etapas por las que Israel llegó rápidamente a la consecución de su sueño milenario y su breve pero intensa historia. A partir en 1914 habitaban en Palestina únicamente 50.000 judíos. En 1917, con motivo de la Primera Guerra Mundial, el general inglés Allenby derrotó el Imperio Otomano, que había gobernado por más de 3 siglos en Palestina, y capturó Jerusalén para Inglaterra. 3. Al acabar la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones le dio un mandato a Inglaterra sobre Palestina. Inglaterra siguió las políticas de no permitir la entrada libre e indiscriminada de inmigrantes hebreos a Palestina. De hecho, no permitió desembarcar a 2 barcos llenos de inmigrantes. 4. Para entonces el ejército ilegal Irgun Aspai Leumi y la llamada banda Stern cometían actos de terrorismo para forzar a ingleses y palestinos a recibir a los hebreos. 5. Acabada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya había en Palestina 600.000 colonos judíos y muchos más aguardaban la oportunidad para entrar. 6. En 1947 las Naciones Unidas aprueban la partición de Palestina para darle al pueblo hebreo un hogar. 7. Inglaterra abandona el mandato que le habían conferido las Naciones Unidas. 8. En 1948, aprovechando esta ocasión, el movimiento sionista proclama inmediatamente la independencia y el nacimiento del Estado de Israel. 9. Inmediatamente estalla la guerra de la Liga Árabe contra el nuevo Estado de Israel, que dura 9 meses. Envían como mediador al sueco conde Folke Bernadotte. Este es asesinado por extremistas judíos
Las tropas de Israel en 1948 avasallan al ejército de Egipto Neguet. 10. En 1949, armisticio entre Israel y Egipto. 11. La guerra del Sinaí duró desde el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre de 1956. 12. En 1967, la guerra de los 6 días. Tras esta guerra, Israel ensanchó grandemente su territorio. Las líneas del cese del fuego fueron fijadas a lo largo del canal de Suez, del río Jordán y de la meseta de Golán. Jerusalén fue reunificada. 13. La guerra de desgaste. La guerra de desgaste duró desde 1968 a la reanudación del cese de fuego del 7 y 8 de agosto de 1970. 14. La guerra de Yom Kippur, que duró desde el 6 al 24 de octubre de 1973. Durante todo este tiempo, Israel se ha visto hostigado por los fedayines terroristas palestinos, y hay que reconocer que en las terribles represalias del gobierno israelí suelen perecer muchas más personas, y con mucha frecuencia gente totalmente inocente, de las que parecen por los atentados de los fedayines. 16. La última de estas represalias, como contestación a un ataque terrorista en el que perecieron 35 personas, fue la invasión del ejército israelí de la parte del sur del Líbano, con un balance total de varios centenares de muertos. Hay que tener presente que los palestinos de hoy son un pueblo desesperado. No hay familia palestina en la que no hayan varios familiares cercanos muertos, llevado al borde del suicidio por unos líderes inflexibles, que si bien no dejan de tener toda la razón en sus reclamos y demandas, con un poco más de humanismo y tolerancia hubiesen evitado a su pueblo el holocausto a que poco a poco lo estaban llevando. Por otra parte, los líderes israelíes deberían tener muy presente que un pueblo desesperado, al igual que una persona desesperada, es capaz de cualquier cosa, porque ya sus motivaciones y sus reacciones dejan de ser racionales, dando paso a un instinto primario de defensa y agresividad. En este tristísimo estado en que se hallan las relaciones entre judíos y palestinos, Israel debería recordar que logró lo que parecía totalmente imposible, la creación del Estado de Israel, debido precisamente a esta psicología de pueblo desesperado, una situación a la que habrían llevado contra su voluntad los malos líderes de la mayor parte de las naciones. Si querías sobrevivir como pueblo, no tenía más remedio que hacer lo que hizo. Israel va estando ya en posición de ser más tolerante y sobre todo debería tener la grandeza suficiente para saber distinguir muy bien entre las motivaciones o las acciones de los líderes árabes y los sufrimientos del pueblo palestino. Comprendo perfectamente que mi visión del conflicto palestino pueda parecerle un poco simplista, tanto a árabes como a judíos, pero tal como dije anteriormente, lo único que pretendo con esta rápida presentación es darle al lector una idea muy general de cuál ha sido la problemática judía a lo largo de los siglos, pues el problema actual es solamente uno de los muchos en su historia, y así poder llegar con conocimiento de causa a lo que constituye el propósito de estos escritos, que es el enjuiciamiento de las relaciones de Yahvé con el pueblo hebreo.